Muy buenos días, Inge. A continuación le voy a hablar acerca de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una ciencia, una técnica, un arte que nos permite recopilar, organizar, registrar y analizar cronológicamente las operaciones económicas y financieras de una empresa, con la finalidad de estructurar estados financieros que nos permitan la correcta toma de decisiones. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Como primero, conocer la situación económica y financiera de una empresa en una fecha determinada. Como segundo, determinar los resultados económicos obtenidos durante un ejercicio económico. Y el tercero, analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a través de la emisión de estados financieros. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad es muy importante porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones económicas y financieras. Así, al pasar un periodo de tiempo sabrán si tuvieron una ganancia o una pérdida. ¿Cuáles son las funciones de la contabilidad? Como primera, registrar. Segunda, informar. Tercera, decidir. Cuarta, prever. Y la quinta, que es comprobar. ¿Cuál es la clasificación de la contabilidad? Como primera tenemos la contabilidad comercial, la contabilidad de costos, la contabilidad de servicios y la contabilidad de entidades financieras y por último la contabilidad gubernamental. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad? Los tipos de contabilidad son la administrativa, la de costes, la fiscal y la última, que es la gerencial. La información contable. ¿Cómo debe ser la información contable y sus usuarios? La información contable debe ser oportuna, verificable, objetiva, confiable y útil. Y sus usuarios son los siguientes: los directivos de la empresa, asesores, socios, inversionistas, proveedores, empleados y por último los clientes. ¿Cuáles son los elementos de la contabilidad? La ecuación contable. La ecuación contable es la fórmula básica de la contabilidad y surge de la necesidad de conocer los cambios que se producen en la empresa. Y su fórmula es activo igual a pasivo más patrimonio. El siguiente, la cuenta. Una cuenta contable es el grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que cumplen una misma función. Y tenemos la clasificación de las cuentas, que son tres. La primera, por el grupo al que pertenece. La segunda, por el estado financiero al que pertenece. Y la tercera, por su saldo. ¿Qué es un plan de cuentas? Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente que sirve de base en el sistema contable para una empresa. 3. La partida doble. La partida doble es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. En todo asiento se registran una o más partidas, deudoras y acreedoras. Es decir, que en todo asiento existe una doble registración de partidas, una o más acreedoras y otra u otras acreedoras. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas extraídas de la propia práctica que están orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo contable concreto. 4. Las NIC y las NIF son las normas de contabilidad internacionales de contabilidad y son 41, y las NIF son las normas internacionales de información financiera y son 7. El ciclo contable es el conjunto de pasos lógicos que un contador debe seguir desde el momento en que empieza la empresa y durante toda su existencia. Como primero tenemos los documentos fuente, que son los documentos que la empresa, las transacciones que realiza la empresa en el libro diario. Como ejemplo tenemos las facturas, las letras de cambio, las escrituras y los roles de pago. La jornalización es el registro de las transacciones que realiza la empresa en el libro diario. La tercera, la mayorización, es registrar individualmente cada uno de los movimientos de las cuentas en el libro diario. Cuarto, el balance de comprobación es un libro de apoyo a la contabilidad en donde se registran los valores de la suma del debe y del haber y el saldo de cada una de las cuentas.
Y los estados financieros, que son 5: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujos del efectivo y las notas aclaratorias de los estados financieros. ¿Qué es un asiento contable? Un asiento contable es una anotación en el libro contable que refleja los movimientos económicos y se realiza cada vez que la empresa contabiliza una entrada que tenga que ver con su empresa. ¿Y cuáles son los tipos? Hay el asiento de ajuste, los asientos de regularización y el asiento de cierre. Muchas gracias.